Reciban un cordial saludo estudiantes de grado décimo del Colegio Gimnasio Imperial. A continuación vamos a hablar acerca de la mutación. Recordemos que nuestra unidad didáctica, la cual estamos trabajando desde la virtualidad, se titula ¿Cómo se explica la selección natural a la luz de la genética? Para muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra mutación creemos que se refiere a un rasgo que le proporciona a una población de individuos una desventaja y siempre creemos que eh, es algo que hace ver la especie fea e incluso que la hace desaparecer. Pues el día de hoy abordaremos esta palabra, qué significa biológicamente y qué beneficios y si verdaderamente beneficia o perjudica a una población. Pues bien, empecemos. El neodarwinismo en 1918, años después de la muerte de Darwin, se descubrieron los trabajos de Juan Gregorio Mendel. Recordemos que Juan Gregorio Mendel fue el que inició, el padre de la genética, a estudiar cómo serían los caracteres de generación en generación a través de sus experimentos hechos por las alberquillas, utilizando estas plantas que eran fáciles de reproducir, se reproducían muy fácil. Este hecho, junto con los avances en los conocimientos sobre la reproducción celular, determinó el inicio del auge de la genética. Los conocimientos sobre genética fueron la clave para solucionar los interrogantes que planteaba la teoría de Darwin, que es la teoría que nosotros conocemos como selección natural. Bueno, en la década de 1930-1940, en esos 10 años, diversos científicos incorporaron los conocimientos sobre genética a sus estudios y elaboraron la denominada teoría neodarwiniana o sintética, la cual sostiene que los mecanismos más importantes de la evolución son la mutación, la selección natural y la derivada genética. Es necesario tener en cuenta que siempre que nos hablan de mutación nos están hablando de una variabilidad de especies y esa variabilidad principalmente se da en los genes a nivel genético y pueden ser positivos o negativos. Uno de los precursores de este neodarwinismo fue el señor Theodosius Dosowski, que era un ucraniano y que hizo sus primeros aportes. Bueno, pero para seguir hablando acerca de mutación es necesario definir qué es esa palabra tan extraña, qué significa a nivel biológico. Pues bien, la mutación es un cambio permanente en el ADN. Si el cambio afecta a un gen, da lugar a la aparición de nuevos alelos y por lo tanto a nuevos fenotipos. Recordemos que los fenotipos son las características físicas que yo puedo ver de un individuo. Esa mutación es una fuente de variabilidad. Las mutaciones se producen al azar, por lo que no siempre representan una ventaja adaptativa, sino que también pueden ser perjudiciales para que los individuos se adapten. Si afecta el ADN de los gametos, se puede heredar y así pasar de generación en generación. Bueno, pero para dejar más claro este concepto, pues necesitamos definir algunos pequeños conceptos, como ya veremos. Acá tenemos nuestra hélice de ADN en 3D. Bueno, uno de esos conceptos que tenemos que definir es cromosoma. ¿Qué es un cromosoma? El cromosoma está formado por ADN y principalmente se caracteriza porque se encuentra enrollado por unas proteínas llamadas histonas. El cromosoma se caracteriza por tener un centrómero, que es el que vemos acá. Adicionalmente tiene un brazo pequeño, que es el brazo P, y un brazo largo, que es el brazo Q. Cada cromosoma tiene su forma característica y se utiliza para describir la localización de genes específicos. En cada parte del cromosoma va a ir un gen. Ese lugar donde se ubica el gen se llama locus. Bueno, pero el gen está compuesto del ácido desoxirribonucleico, es la base de datos de información química que lleva el conjunto completo de instrucciones para la célula. Cada gen contiene un conjunto particular de instrucciones, por lo general de codificación para una proteína en particular o para una función particular. Es decir, el gen se ubica en un locus y ese gen tiene unas características, por ejemplo,
para que se exprese una proteína. Por ejemplo, que este gen tenga la característica de nuestro color de los ojos, por ejemplo, para que se exprese una proteína y esa proteína termine o dé como resultado fenotípico pues el color de nuestros ojos. Por otro lado, ¿qué es un alelo? Un alelo es una forma alternativa de un gen, un miembro de un par, que se encuentra en una posición específica en un cromosoma específico. Recordemos que un alelo significa un par de genes que codifican el mismo carácter. Por ejemplo, acá tenemos un par de genes, este gen y este gen de acá, y ellos están codificando el carácter o la característica de pelo largo. Entonces, si el pelo es largo, tanto lo aportó este gen, lo aportó el padre y este gen lo aportó la madre, pues el pelo del individuo será largo y es un carácter recesivo. Pero por el contrario, si tenemos el pelo corto, resulta que el padre aportó que el pelo sea corto y la madre que el pelo sea largo. Recordemos que cuando yo genotípicamente, el gen se simboliza con la letra mayúscula cuando es dominante. Y cuando el gen es recesivo, se simboliza con la letra minúscula. Entonces, siempre cuando yo tengo una característica dominante y una recesiva, va a predominar la dominante. Pese a que aquí la madre dice que el pelo sea largo, aquí podremos ver que la característica dominante de ese gen en mayúscula está diciendo que la característica finalmente que se va a expresar es la del pelo corto. Y aquí ya para finalizar, tanto el gen del padre como el de la madre dicen que el pelo debe ser corto, entonces el hijo, pues los descendientes tendrán ese pelo corto. Bueno, entonces recordemos que una característica física que nosotros tenemos está dado por un par de alelos, tanto del padre como de la madre. Bueno, ¿todas las mutaciones son iguales? Pues bien, no todas las mutaciones son iguales. Hay diferentes clases de mutaciones como las mutaciones letales o deletéreas o incluso hay mutaciones neutrales y finalmente hay otras mutaciones que son benéficas. Muchos de nosotros conocemos incluso a personas que tienen 6 dedos en sus manos, 6 dedos en sus pies y pues es una mutación neutra porque este no afecta su adaptabilidad y puede pues desarrollarse normalmente en un entorno común que por cuestiones de estética y de no ser señalados se operen ese y se quiten el dedo de la mano, el que sobra, pues ya es diferente, pero esto no afecta su evolución. Vamos a entrar en detalle, vamos a ver qué caracteriza cada una de estas mutaciones. Entonces vamos a iniciar primero con una mutación benéfica. ¿Qué es esa mutación benéfica? ¿Cómo se define? Pues son todas aquellas que benefician o mejoran las posibilidades de un organismo para sobrevivir en su ambiente y permiten además perpetuar la especie por medio de descendencia. Esta, digamos, mutación que beneficia a la población lo que va a hacer es que se herede de generación en generación y hace una ventaja selectiva, por lo que la selección natural tiende a preservar y transmitir a la descendencia aquellos cambios que mejoran los procesos adaptativos de la especie. Por ejemplo, vámonos a un ejemplo de la mar. La mar decía que las jirafas inicialmente tenían el cuello muy corto, pero la necesidad de alimentarse hizo que mutaran su cuello y que lograran estirar el cuello para alcanzar aquellas ramas de las hojas que estaban muy altas y así alimentarse. Finalmente nosotros sabemos que las jirafas hoy en día se caracterizan por tener ese cuello alto y ese carácter, esa mutación fue benéfica y fue eh, transferida de generación en generación, fue transmitida de generación en generación. Bueno, aquí tenemos nuestro segundo tipo de mutación que es mutación neutral. Son todas aquellas mutaciones que pueden afectar tanto el fenotipo como el genotipo de un organismo. Entonces, ¿qué es el genotipo? El genotipo tiene que ir bueno, hace relación principalmente a la composición cromosómica y el fenotipo pues son todas las características que se manifiestan como resultado de esa composición cromosómica. Sin embargo, aunque los cambios sean drásticos, estos no comprometen la supervivencia del individuo, por lo que no terminan afectando su supervivencia. Otro tipo de mutación o de mutaciones es las mutaciones deletreas o letal.
y estas son una de las más importantes porque son aquellas que afectan la supervivencia de los individuos, ya sean ocasionándole la muerte antes de alcanzar la madurez sexual o disminuyendo su capacidad para adaptarse al medio. Por ejemplo, existe normalmente una enzima que se encarga de sintetizar lípidos de éter que se llama glicerona fosfato sintasa. Si un organismo, un ser humano no logra producir, si su cuerpo no logra producir esta enzima, pues el individuo va a producir una enfermedad que se llama condrodisplasia punctata rizomálica, y lo que hace es que provoca luego la muerte del individuo. El individuo puede vivir, creo que hasta los 13 años, desarrollarse normal, pero ya después de este tiempo, pues esta falta esta proteína que no se expresó en su organismo le puede causar la muerte, porque no puede producir pues lípidos de éter que tienen una función importante dentro de nuestro organismo. Pues bien, vamos a seguir y vamos a hablar acerca de, a través de un video, pues ver cómo estas mutaciones se ven afectadas. Vamos a ver el siguiente video. Espero que le presten mucha atención y Por fin, mi favorito. ¿No es hermoso? Divino. Ay, yo quiero uno para mí. Mira cómo come. ¿Eso es bambú? Sí, los osos panda adoran los tallos de bambú, porque en China viven en bosques de bambú. Pero también comen otras plantas, pájaros, roedores. Yo los amo. No puedo entender que estén en peligro de extinción. Uy, no. Esos colores son increíbles, ¿cierto? Sí, y es tan gordito que provoca abrazarlo. Sí. ¡Ah! ¿Yo estoy viendo bien? ¿Qué? Mira sus manos. ¿Tiene 6 dedos o me parece? Sí, tiene 6 dedos. Ven, miremos la información que está acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Qué raro! Aquí parece que solo tuviera 5 dedos. Qué raro. Bueno, vamos a despedirnos. ¡Chao! ¡Te adoro, oso! Ay, ya, Clara. Entiende que no te lo puedes llevar. ¡No puedo! Qué raro lo de los dedos del panda, ¿no? ¿Será que este oso panda es único? ¿O será que todos son así? Pues yo no me quedaré sin averiguarlo. Pero por ahora, sigamos disfrutando de este día. bueno, aquí podemos identificar a una especie de oso panda y resulta que él pareciese que tuviese 6 dedos en su mano. Por lo general, pues las especies de panda tienen solo 5 dedos en sus manos. Podríamos ver dos especies de panda como la que nos muestra el video, y aquí podemos ver que este panda tiene en sus manos 5 dedos, y finalmente este hueso de la mano pues lo tiene en una cierta orientación, mientras que por otro lado podemos ver el oso, este otro oso que es otra especie, el oso polar, y él tiene principalmente pareciese que tuviese 5, pero aquí podemos ver que tiene un dedo de más, y además de eso, este hueso lo ubica de una forma recta. Entonces, la idea es que usted mire qué tipo, investigue qué tipo de mutación es, si es una mutación benéfica, si es una mutación neutral o si es una mutación letal. En este caso, pues a simple vista yo pensaría que esta mutación le permite al oso coger el alimento y alimentarse de una manera mejor que el oso que pertenece a esta especie. Usted debe investigar, buscar diferentes fuentes, páginas cibergrafía, y no se le olvide referenciar para dar respuesta a esta pregunta. Bueno, ya para finalizar, entonces vamos a seguir hablando y vamos a hablar entonces de la teoría de la evolución que ya habíamos
dicho que que esta teoría sintética tenía en cuenta tanto los enunciados de la teoría de selección natural propuesta por Charles Darwin. Entonces, bueno, teoría evolutiva darwiniana. Recordemos que Darwin hizo, pues, él es británico, fue británico e hizo su expedición en Galápagos, en esta isla, y allí a través de sus diferentes resultados, pudo identificar y proponer una teoría junto con Wallace de la selección natural. Él dice que el número de individuos de la población de una determinada especie no puede crecer hasta el infinito, ya que los recursos del ambiente donde vive son limitados. Eh, y tiene toda la razón. Siempre que haya un recurso limitado, pues la especie no puede ir hacia ese recurso, crecer, digamos, de una manera exponencial. Siempre va a haber un recurso limitado que lo va a impedir. En este caso puede ser el entorno geográfico o el alimento. Dice que normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que un cambio en el entorno favorece el aumento del número de individuos de aquellos que mejor estén adaptados para, digamos que para sobrevivir y adecuarse a esa variabilidad ambiental. Por otro lado, este mecanismo es lo que conocemos como selección natural. En cuanto a teoría sintética de la evolución, ahí también tenemos que hacer mención de la derivada genética. La derivada genética es el cambio de proporción de un alelo de una generación a otra. Recordemos que el cambio se produce principalmente, ese cambio genómico del alelo se produce en una población pequeña y se produce al azar, no tiene que haber una gran cantidad de individuos. Y lo que acabamos de ver tiene que ver con la teoría de la mutación. Entonces ya miramos que la mutación es de suma importancia para la variabilidad de las especies y que puede producir mutaciones neutras, letales y también benéficas, para que lo tengan en cuenta, y tienen que ver más que todo con la transformación de un gen, y esa transformación de ese gen produce alelos que se van a eh, heredar de generación en generación. Bueno, hasta aquí espero haberlos acompañado en estos conceptos básicos y fundamentales. A continuación voy a hablar acerca de unas recomendaciones del trabajo práctico. Usted debe tomar nota. En esta presentación he hecho un resumen no corto acerca de lo que es la mutación, y usted debe tomar nota en su cuaderno y enviarme la evidencia. Por otro lado, usted debe realizar el taller número 2 que se encuentra en la plataforma de Modo. Si usted llega a consultar páginas web, libros, no se le olvide referenciar. Y por último, en cuanto a la entrega de notas, pues me encuentro haciendo videos, incluso en Semana Santa, videos calificando y haciendo guías. Entonces le suplico que por favor me tenga paciencia, que yo apenas tenga tiempo le haré llegar su nota con la respectiva retroalimentación. Eso es todo, chicos. Feliz día. No olviden que dentro de poco, perdón, tendremos nuestra primera clase virtual, y allí podré resolverles personalmente las diferentes dudas. Entonces así quedamos y adiós.